Hace 13.800 millones de años ocurrió el Big Bang. Quién sabe de dónde, quién sabe por qué, pero sucedió. El universo como lo conocemos se fue desarrollando hasta que en un lugar que ahora conocemos como grupo local, después de 300 millones de años, se comenzó a formar una de las millones de galaxias que existen actualmente. Pero esta era especial porque estamos nosotros en ella. Sin embargo, tuvieron que pasar otros 8.900 millones de años para que nuestra estrella, el Sol, naciera, y con esta nuestro querido planeta. Pero en esta increíble historia aún no aparecemos, no hasta 8.897 millones de años más, después de que el planeta se creara. Es decir, 13.797 millones de años después del Big Bang. Para ponerlos en perspectiva, el tiempo que lleva el ser humano existiendo solo representa menos del 0.02% del tiempo del universo. ¿Te parece poco? Pues déjame decirte que el tiempo promedio de vida de una persona en la actualidad es el 0.000000005%. Un 5 después de 7 ceros. Considerando todos estos números que a primera vista son irracionales, ya que nuestra capacidad de comprensión de números demasiado grandes es muy pequeña, ¿aún crees que eres relevante para el universo? En el proceso de formación del universo reinó el caos puro. ¿De verdad piensas que tu vida tiene un orden escrito o que la posición relativa de los astros en el cielo terrestre dictará tu vida y comportamiento futuro? Que responda Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, decía. Este pensamiento antropocentrista es válido y entendible. Es una vía para ignorar todos esos números abrumadores. Nos es necesario sentirnos importantes para avanzar. Sin ese sentimiento de importancia nada tendría sentido. Y pues ni modo, es lo que tenemos y es lo que somos. Solo un punto azul pálido, decía Carl Sagan. Pero en este punto azul pálido hay 7.000 millones de otros puntos azules pálidos, con sentimientos, relaciones, preocupaciones, ideas, emociones, cada uno con diferentes perspectivas, diferentes realidades, cada uno buscando su propio sentido de la vida. ¿Y qué es el destino más que esto? Lo que eres y serás, tu finalidad. En fin, tenemos que aprender a vivir con esta constante comparación entre la inmensidad del universo y nuestros propios pensamientos, que a veces son igual de grandes. Como decía un güey random en Twitter, qué desafortunada coincidencia tener sentimientos tan grandes como el universo mismo. Buenas tardes. Ay, cabrón, no mames, Dani, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué Ah, pasó? pues hay que dar las bienvenidas a todos, ¿no crees? Buenas A todos, noches. a todas y todes. Hay que ser inclusivos, Daniel. Este es un mercado muy vasto. Hablaste del universo, así que... ¿A dónde miras, güey? No, pues bienvenidos a Orbitando Ideas con Luis Daniel Serrano y Cristian Zárate. En este nuestro segundo capítulo llamado... ¿Cómo lo vamos a llamar, Daniel? El destino. Orbitando No ideas mames. con el Serrano y Cristian Zárate. Con el Serrano. No. Pues en esta nueva modalidad, como podrán ver ustedes, nos perdimos una semana, o creo que dos, depende de cuándo salga este episodio, este capítulo. Pero volvimos pues con una mejor calidad de audio, quiero pensar yo, que vamos a escuchar mucho mejor o que nos escuchamos mucho mejor. Y qué decir, espero y podamos seguir haciendo esto semana tras semana. Ocurrió un imprevisto que pues nos atrasó una semana, pero ya estamos aquí, ¿no? Así es, mi querido compañero. Y pues con un tema bastante interesante. Ya nos hemos agarrado las greñas varias veces tú y yo por esto. Y Porque, sí, porque pues no somos muy parecidos en esta de opinión en este tema. concordamos en varias cosas, pero creo que en el punto principal, nomás no, pues nomás no. Este episodio se llamará El Destino, porque precisamente realmente creo que fue nuestra primera plática así cabrona, en donde al final nos dijimos, ¿y si hacemos un podcast? Así empezaron las historias. y,
Y ustedes dirán, ¿qué parte del destino? ¿O qué destino? ¿O qué pedo? Vamos a iniciar ya. Queremos, ser concisos con el tema. Eh, en directas, ni él ni yo creemos que el destino está escrito. ¿No crees que el destino está escrito? ¿O sí? No, no, no. Yo no creo que nazcamos con una vida ya escrita, de que todo lo que pasas por algo, no. Yo siempre que les comento a la gente de esta plática que tenemos tú y yo, les digo que tú eres muy pro ciencia, que tú eres alguien que, pues, güey, tú crees que la ciencia, güey, todo, güey, o sea, no mames, todo. Y yo soy alguien que cree que hay puntos álgidos donde la ciencia no va a entrar. Platícales un poco de esta del tema, de lo que tú y yo no concordamos. Pues esto ya es para cuando la plática esté más desarrollada, pero yo creo que todo lo que te imagines, bueno, todo dentro de la razón, o sea, tampoco vas a pensar un círculo cuadrado, pues. Todo lo que te puedas imaginar dentro de la lógica, pues va a suceder gracias a la ciencia. Cristian dice que no, que hay cosas, pues, que nunca vamos a llegar a realizar porque están fuera del alcance del ser humano. Y pues hay que empezar con el destino, ¿no? Primero, como dijo Cristian, ni él ni yo creemos que el destino esté escrito, o sea, no creemos en esta historia que se contaba en los tiempos antiguos de Edipo Rey. ¿Se Eh, podría decir se puede decir que esa definición de destino es religiosa? la, es que tiene mucho que ver. La de que el destino esté escrito es en parte religiosa. O es donde comúnmente tú la ves. Sí, sí, De que Dios tiene es donde más algo común, tramado para ti. pero pues la historia de Edipo Rey es anterior a la religión cristiana y Ujú, hablaba sobre el destino, pues o sea, prácticamente te decía que el destino está escrito. No sé si lo has ujú. escuchado. Sí, sí, lo leí. Sí, lo vimos en filosofía en prepa. Sí, Sí, ajá. creo que fue el primer tema así de que el primer tema la historia de Edipo. Y Bueno, pues, mi maestro muy poco me habló de filosofía, ¿verdad? Pero sí recuerdo haber hecho una tarea de Edipo Rey. pues el caso es que Edipo, bueno, había un rey, no sé de qué ciudad, que fue a ver al oráculo, ¿no? Y el oráculo le dijo, vas a tener un hijo y te va a matar y se va a quedar con tu esposa. Y el rey pues estaba esperando un hijo. Cuando nació el hijo, el rey mandó a quemar sus pies o hacerle una llaga, algo así, y lo mandó a otra ciudad. Eh, el niño quedó a cargo del rey de la otra ciudad y ya cuando creció, el Ujú. niño fue a ver al oráculo, ¿no? Que ahora muchacho. Y el oráculo le dijo que... Cristian se escucha... Bueno, el oráculo le dijo que iba a matar a su padre y se iba a quedar con su madre. El niño pensando que hablaba de sus padres actuales, no de sus padres biológicos, sino de sus padres que lo criaron, pues se decidió irse de la ciudad para que no pasara eso. Y en camino en sus viajes se encontró con su padre biológico. Tuvieron un pleito por alguna razón y lo mató. Entonces llegó a la ciudad donde nació realmente y se puso con su madre. Su madre no sabía que era su hijo. Entonces, pues esa es la historia de Edipo. Eh, Prácticamente te dice que pase lo que pase, hagas lo que hagas, tu destino ya está escrito y tú siempre vas a tener una finalidad y hagas lo que hagas, vivas la vida que vivas, pues esa finalidad vas a tener. Ni él ni yo estamos de acuerdo, pues por diferentes razones vamos a hablar sobre eso. Cristian, Ujú. ¿por qué crees que está equivocada esa historia? An- an- Antes que nada, güey,
qué tristeza para la gente, güey, que no nos escuchó aquella noche, güey, que nos agarramos la primera vez, güey. Es decir, que estábamos un poco tomados, ¿no? Hablando del tema, porque pues ahí es cuando él y yo dijimos, este pedo se tiene que hacer podcast, porque fue cuando notamos, pues eso, ¿no? Que pues, hablamos de temas muy interesantes y que a la gente le puede interesar. En este caso, nos acabas de hacer un resumen sobre Edipo Rey. El punto álgido del por qué, y recuerdo que así iniciamos esta plática, es que yo te supuse si realmente era predecible, es decir, si algo que tú cambias de alguna elección de tu vida puede ser eh, estadísticamente posible, que se volviera a repetir o que se repitiera otra cosa más. Yo te puse un ejemplo de mi vida. Te puse un ejemplo de que conocí a una chica después de un viaje. Yo tuve un viaje y regresé y tuve una oportunidad en donde en vez de quedarme en un lugar, que fue donde la conocí, me pude haber ido. Pero no crean que fue como que esas decisiones que tú tomas a la ligera, no, era una decisión de sí o no. Me preguntaron, ¿te quedas o te vas? Y yo me la quedé pensando, lo recuerdo. Si yo no me hubiera quedado ahí, yo nunca lo hubiera conocido y no se hubieran desenlazado otras historias que pasaron después de eso. Ya saben lo complejo que es las relaciones entre personas. Pues eso. Daniel dice que sí hay forma, de que sí hay forma de, ¿cómo decirlo? De sacar la probabilidad de que eso hubiera ocurrido o de que de alguna forma hubiera ocurrido. No es que yo argumente que mi vida está escrita, sino que hay algo muy cabrón que te hace pasar por eso exactamente y no por otra cosa. ¿O no, Daniel? Em, a ver, antes de responderte, voy a decir por qué creo que el destino según la historia de Edipo, pues no, para mí no es válida. Y yo lo digo por la libertad, pues por el libre albedrío que relativamente tenemos, porque pues la libertad es otro tema más complejo y otro tema que vamos a tratar en otro podcast. Eh, pero hay algo que nos diferencia entre los animales y nosotros, ¿no? O sea, somos animales, somos del reino animal, pero esto de tener conciencia y de trascender más allá de nuestros instintos, pues nos hace diferentes, queramos o no, nos hace diferentes. Y esto del libre albedrío es una de las cosas que nos hace diferentes a los animales. Y que nuestro destino esté escrito nos quita el libre albedrío, absolutamente nos los quita. Nos dice que hagas lo que hagas, ya está escrito. Si tú tienes un pensamiento, ese pensamiento ya está escrito. Prácticamente no lo estás pensando tú porque ya está escrito en otro lado. De alguna manera, pues algo te está diciendo qué pensar. Entonces, que el destino o que nuestra vida esté ya escrita o que se sepa pues todo nuestro futuro nos quita esa especialidad que tenemos nosotros los humanos a comparación de los animales y pues nos quita nuestra libertad. Y por eso Sí, creo que no es válido el destino según Edipo. ok. Según Edipo. Ah, sí, según Edipo, según Edipo. Según Edipo. El dilema con Edipo Rey, que es un buen ejemplo el que pusiste, el de Edipo Rey, es que está un poco alejado de el ejemplo que en su momento yo me planteé en la cabeza y que yo me quedé analizando por toda una noche entera. A lo mejor es porque es un tema que ya he visto otras veces, a lo mejor es porque es algo que ya se ha platicado incluso en una clase en academia, pero el tema que yo pensé sí me dejó diciendo qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho eso, si yo no hubiera tomado ese camión, si yo no hubiera dicho eso a tal persona, si yo no hubiera hecho tal acto. Eso es el destino que yo te quiero dar a entender, que no es científicamente comprobado, güey.
no creo que en algún punto la ciencia llegue y diga, yo puedo estudiar tu caso y decir qué probabilidad exactamente tenías de que haya pasado eso. ¿Cómo? O No, sea, ¿cómo somos algo tan complejo como tirar una moneda y estudiar de qué lado va a caer la moneda? y es que, sabes, ahorita que lo pienso, es como seguir con la historia de Edipo, pero, bueno, o con el ejemplo, con la analogía que se quiere dar con Edipo, pero ya Ujú. descartándolo. O sea, diciendo, Sí, tú sí tienes libertad, sí la sí. tienes, pero, Ese es el dilema, ese es el tema, pues. pero hay algo que hace que tú tomes la decisión que tomaste. Sí. Esa es lo que quieres proponer. Pero mira, Ujú. la física bueno, o el mundo físico que conocemos de manera macroscópica es determinista completamente, y ya lo habíamos hablado, ¿no? Eh, si tú, ya te puse el ejemplo también de que si tenías todos los datos de lanzamiento de una moneda, vas a poder predecir casi al 100% cómo va a caer. Si tú tienes la fuerza con la que se tiró, la velocidad del viento, la resistencia del aire, si tú tienes todos los datos, puedes predecirlo. Entonces, si tú tienes todos los datos de todas las partículas del universo, puedes predecir el futuro. Puedes predecir absolutamente todo. Y Ok, yo ya sé que tú... predecir, Sí, predecir sí. sonó muy fuerte, Daniel. No, es que tú O lo sea, puedes hacer. Imagínate, tienes, llegamos al tiempo en el que tenemos una máquina que hace que podamos darle unas instrucciones iniciales a un universo, ¿no? Que conocemos cómo se formó nuestro universo. Entonces sí. nosotros vamos a ponerle unas instrucciones a la computadora y va a crear un universo. Eh, nosotros tenemos absolutamente todos los datos del modelo inicial, y ya con eso podemos predecir cómo se va a comportar. Entonces, si nosotros tenemos todos los datos que necesitamos para modelar nuestro universo, podemos predecir el futuro, porque vivimos en un universo determinista. Sí, porque es de fácil, ¿no? O sea, determinar todo lo que nos rodea y todo lo que vemos es, uff, Pues es que, mantequilla, güey. Esta papita, sí, güey, pues es que obviamente, no güey. es fácil, güey, a huevo que no es fácil. Pero es Ni va que, a ser posible, güey. mira, que no sea posible, capaz si no. O sea, eh, es más como un... Vamos a dejar de existir para cuando la inteligencia humana, güey, logre comprender algo tan complejo, güey, como lo es nuestro destino, güey. Aquí va el detalle en la que él y yo no concordamos como tal, como ya verán. Yo sí creo que hay un destino que a lo mejor ni es destino, porque destino tiene una definición como es. Yo le llamo destino porque es la forma más fácil de que me dé a entender eso que existe, que nos mueve, que hace que ocurran las cosas de tal manera y que no ocurran de otra manera. Es que sabes qué es lo que pienso que tú tomas como destino. ¿Qué? Por ejemplo, hay una probabilidad de 50, exactamente 50% de que caiga sol una moneda y que caiga cara. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que hace que, que la moneda caiga sol y caiga cara? O, a ver, un ejemplo más ujú, claro, vamos a poner que hay un 99% de probabilidad que caiga sol y un 1% que caiga cara. Cae cara. ¿Qué es lo ujú. que hizo que cayera cara? Es que sí me lo he planteado yo antes, cuando vi probabilidad en la prepa y en la universidad, de... O sea, nosotros vemos números y vemos porcentajes de probabilidad, pero ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, ¿existe la suerte en realidad? Porque, o sea, que te caiga un rayo es una probabilidad bajísima, bajísima, pero te cae. Ujú. Eh, Hay algo, o sea, ¿Por qué el cae? concepto que todos tienen de suerte, pues es como no sé, güey, como una entidad así que va por el mundo repartiendo
repartiendo cosas buenas y repartiendo cosas malas. Yo no creo en la suerte. O sea, no creo que por hacer algo o por tener algo encima me vaya a dar suerte. Puedo llegar a tener, ¿cómo se les llama, güey? Son las cosas que utilizas para que te den suerte, güey. Sí, como O las amuletos. prácticas o las prácticas, sí. Puedo llegar a utilizar esas cosas, o no sé, como por ejemplo, esto que ves aquí es una pulsera que creo que depende del color, significa algo. Creo que este es de alimentación, nada más, y no recuerdo muy bien la verdad. Pero el azul es el ojo turco, es el ojo de las malas vibras, ese tipo de cosas, que nos podemos meter en otro tema. Pero no creo en eso. Así como tampoco te puedo creer que exista un karma o un dharma, porque cada acción tiene una reacción. Si tú haces cosas malas, lo más lógico es que te pasen cosas malas. Si haces las cosas mal, te van a salir mal. ¿O acaso crees que de que puede, ¿no? Y pues como te digo, ajá. Pero es lo más probable, güey. Si tú haces mal una casa, güey, es obvio que se te va a caer la puta casa, güey. Si tú haces un acto mal, si tú mientes, la mentira va a resonar hasta que alguien se dé cuenta, porque la verdad siempre sale a la luz. A lo mejor ya estás bien pinche muerto y pasaron 50 años, güey, pero la verdad va a salir. Pero no creo ese karma de que, no sé, güey, de que... Pues sí, pues lo que la gente considera karma, güey, ¿sabes? Tengo formas muy complejas o pendejas, como le quieras decir, de entender esas cosas. En el caso del destino, güey, es eso, güey. No te creo, güey, que un dios tenga escrito nuestro destino o que alguien desde arriba maneje los títeres y vea qué rollo con nuestra vida. Porque siento que es tan compleja, güey, que ni tú ni yo, ni el cabrón más celebrudo, güey, ni Carl Sagan, ni Stephen Hawking, ni Albert Einstein, ni ninguno de los brillantes mentes maestras que han estado en este planeta, güey. Ninguno creo que llegue a comprender algo tan complejo como la naturaleza del tiempo, güey. Y todo lo que rodea el tiempo, güey. Es Bueno, muy complejo, güey. ya con el tiempo también es, o sea, prácticamente es un tema para Sí, otro podcast, ¿no? O es sea, otro tema aparte, güey. pero Ay, sí, o tampoco nos vamos a sea, meter en temas entiendo, de física que me dan hueva, güey, ¿sabes? O sea, entiendo lo que me dices de que esto de las interacciones humanas, pues tiene muchos factores encima. Y como el ejemplo que tú pusiste, dijiste, fíjate, en una plática tú dijiste que la ciencia hay algo que todavía no ha corroborado y que lo tiene como un punto ciego. No recuerdo qué es, no recuerdo exactamente qué era, pero me comentaste que la ciencia tiene un estudio o tiene un conocimiento en el cual no han podido ver así a ciencia cierta y yo te lo comenté que era como un punto negro, o sea, que era algo que no han podido saber a ciencia cierta qué pedo con eso. Y yo te dije, es que eso pasa con el destino, güey. Es un punto que no van a poder estudiar a la perfección y no se les va a dar a entender, es que, mira, porque está muy cabrón. el destino no es un tema de estudio para la ciencia en primera. Es un tema de Ujú. estudio para la Se me acuerdo filosofía. también. Es un tema de Sí, estudio sí, para la sí recuerdo que me filosofía. dijiste. Pero Ujú, para las ciencias en sí no. ujú. Tampoco, ni para las ciencias sociales ni para las ciencias exactas, ninguna de las dos. Sino que es completamente la filosofía, es así como la existencia de Dios, ¿La pues filosofía qué es, güey? ya no es ciencia. Es la madre de las ciencias. Es Es la lo único madre que de me las acuerdo de ciencias. la prepa, güey. Simón, es la No me madre de quieres las decir eso. ciencias. Güey, pues es que yo también pensaba que era ciencia y incluso le dije a mi profe, no, profe, es ciencia, ciencia. ¿Cómo hacer la madre de la ciencia sin ser ciencia? O sea, y la profe, no, es que Ah, pendejo, hijo, ¿cómo? hace poquito se reunieron un montón de filósofos y dijeron que la filosofía ya no es ciencia porque no cumple con los requisitos para ser una ciencia. Y pues es cierto, o sea, la filosofía tiene otro método científico, o sea, prácticamente no tiene método científico, no sigue el método científico. Eh, Así que por eso ya no es considerada ciencia. Pero si es la madre de todas las ciencias, pues es como el tronco del árbol. Pero bueno, Ok. entonces el destino la filosofía se encarga del destino. Eh,
Pero podemos hacer ejercicios mentales y pensar, güey, si nosotros tenemos todos los datos, todas las conexiones neuronales de una persona, Ujú. podemos, podemos saber qué es lo que piensa y podemos saber pues casi la mayoría de su personalidad, ¿no? En base a sus pensamientos. Porque debe haber unos patrones que nos indican cómo se va a comportar esa persona. O sea, tus pensamientos son conexiones eléctricas de tu cerebro. Y Ujú. esas conexiones eléctricas, pues nosotros las entendemos muy bien. Es como si estuvieran estudiando, no sé, las conexiones eléctricas que se dan en un CPU. Pero un poco más complejo, obviamente. Un poco mucho más complejo. Pero si nosotros tenemos todos esos datos, podemos conocer toda la personalidad del hombre y podemos formarnos una idea del futuro de él. Te había puesto el ejemplo del show de Truman, güey. Te había puesto el ejemplo del show de Truman. O Ujú. sea, si tú minimizas eh, los factores que pueden hacer que pueden llevar a cabo en la vida de un hombre, tú puedes predecir su futuro. Y ese es un ejemplo. Entonces, pues dentro de la sociedad hay demasiados factores, pero ya tenemos la idea de que si se puede con pocos factores, también se va a poder con muchos. El problema es que pues necesitamos una tecnología muchísimo más avanzada para eso. Y no se va a poder llegar a eso, güey. Lo lamento mucho, güey. No, cómo te jodo, ¿no? Pues, güey, o sea, obviamente aquí entra mi creencia y opinión. Yo creo, yo opino que la ciencia no va a llegar a ese pedo. Ahí sí ya yo considero que no estás haciendo un ejercicio mental, estás haciendo una puñeta mental. Porque te estás, o sea, Es un está muy ejercicio mental, cabrón. güey. Ahorita te respeté que hablaras de la moneda, pero a mí me caga, güey, que pongan el ejemplo de la moneda, güey. A lo mejor porque no comprendo el poder de la analogía, güey, del estudio de tirar una moneda, güey. Pero yo me tengo a pensar y digo, ¿cómo quieres comparar el viaje de una moneda con las elecciones que podemos tomar los seres humanos, güey? El estudio de todo lo que nos rodea, güey, al hacer una elección, es muy cabrón. Güey, es que yo sé que es un ejemplo, es una comparación muy absurda, pues. Pero ya te puse otra. El show de Truman, güey. Tú podías predecir Ok. completamente el futuro de él. ¿Por qué? Porque los factores que tenían que ver con su futuro los minimizaste. Ahora, si Ujú. puedes predecir el futuro de una persona con pocos factores que afecten en su vida, vas a, Ujú. se puede predecir Ok. el futuro de una persona con muchísimos más factores. El problema es que Ok. no tenemos la capacidad de Ok. procesar esa información. ¿Qué destinaba el destino del show de Truman? ¿Qué Ah, destinaba ya la sé lo que vida vas, del ya show sé de lo que vas. Truman? Pues no sé, ¿A qué güey. estaba destinado él? No era como que estuvieras. El que creó la vida del show de Truman, obviamente, el destino que quería para él, se puede decir que era el dios o la esencia que controlaba la vida de él, era grabar a ese cabrón desde que nació y hacer toda su vida una historia. A ese güey lo protegían de muerte, güey. O sea, si te idealizas cómo hubiera sido la vida del personaje de Show de Truman si no hubiera ocurrido lo que ocurre en la película de Show de Truman, que no vamos a decir qué ocurre porque pues, es peliculón que la tienen que ver, güey. Es eso, güey. Gracias, Carlos, De por hecho, recomendarla. esa película la, es la hecatombe de este tema del destino, porque habla de cómo la vida de un güey es alterada al darse cuenta pues, de lo que se da cuenta, ¿no? Porque dije, no, no le iba a spoiler y casi la spoileo, güey. O sea, la vida de él era seguir y morir y que la gente viera todo ese pedo. Pero no, o sea, no pasó así. Pero, güey, ¿cuántos años pasaron? Fueron, no sé, tenía Mm, como veintitantos años.
En sí, Y, casi 30 yo creo. o sea, la persona que preparó todo, es que estoy pensando qué Ujú, palabras usar para no spoilear. ujú, La persona que ujú, preparó todo, güey, tenía prácticamente un guión como si fuera una película. ujú. Tenía un guión para el personaje de él, para Truman. Y Truman lo Sí. siguió por ¿cuántos años? Como por 30 años. A ver, la gente de aquí, adelántese unos cuantos, ¿15 minutos? Sí, después Sí, unos, ahí en el video vamos a poner que si no quieres spoilers te adelantas hasta ahí. sí, a tal tiempo, porque sí está para hablar detalladamente la película. Ok, ¿qué posibilidad había? O sea, métete en la cabeza del vato que hizo todo y qué posibilidad hay de que este pendejo se dé cuenta de que no existe, güey. De que toda su vida no existe, de que no tiene ese nombre, de que toda la gente que le da no existe, güey. Pero, güey, ¿Y en qué posibilidad cayó que el vato se diera cuenta, güey? Se recuerda la película, ¿por qué se da cuenta? El vato tardó en darse cuenta, güey. El vato no creía, güey. ¿Qué posibilidad hubo, güey? Realmente la película te dice uno, porque pues, de eso va la puta película, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo no pudo existir? En esos casi 30 años que tenía ese güey, ¿qué posibilidad había? O incluso en los, ponle 80 años que tenían planeado que viviera, güey, ¿qué posibilidad el vato dijo, el vato que creó todo dijo, hay esta posibilidad de que se dé cuenta de que su vida no es real? pero si te das cuenta, güey, él sí lo tenía visto, o sea, él sí tenía en la cabeza que iba a pasar eso. Porque Ujú, al final lo dejó ir. Hizo todo lo posible, pero hasta creo que en una escena lo dicen o yo lo ujú, pensé de que ujú, de que iba a pasar porque iba a pasar. O sea, ujú. prácticamente su guión sí funcionó, güey. El destino, o sea, el destino que prepararon para él lo siguió a pie de la letra. Porque Aquí me entra prepararon algo que varios, ¿no? no, espérate, aquí me entra algo, güey, que no me entraba a la hora de terminar la película, güey. ¿Se está trabando? No, No, ¿verdad? no, no, no. Ok. Aquí me entra algo que no noté cuando vi la película y que se me acaba de pasar, güey. ¿Crees que era parte del guión que en algún punto se diera cuenta, güey? Y que se creara todo ese pedo. Verga. O sea, que el vato diga, lo vamos a dejar así. Si se da cuenta, pues le vamos a batallar. Pero qué morboso será que la gente se dé cuenta que este güey ya no cree lo que él cree. Es cierto, güey. Viéndolo pragmáticamente, pues es un pinche hashtag tendencia en Twitter y la madre. Cuando Algo así. pase. Es como el final de una serie, güey. Es el final de una serie. Sí. No lo había pensado. Por eso te digo, güey, prácticamente la historia que crearon para él se cumplió al pie de la letra. Al Ya pie de la después. letra. Porque me imagino que prepararon varias. En las series pasa, güey. Que no pasen esa. O sea, pensando en que tú eras el güey que preparó toda la historia para Truman. ¿Tú Ujú. vas a preparar nada más una? No creo. Bueno, estamos hablando de otros temas muy profundos, pero salgamos del show de Truman. Ya la gente ya puede. Bueno, Ay, no a duramos. lo que íbamos con el show de Truman, güey, es que si No. puedes predecir la vida de una persona con muy pocos factores, lo puedes hacer para una persona que Lo tenga... tienen, señores, lo tienen. Daniel Serrano cree que se puede predecir la vida. Lo tenemos grabado, lo tenemos grabado. ¿Cómo se va a predecir la vida, chamaco pendejo? Que sí se puede, Ok, no hay que güey. ofender. Sí se Una puede. regla, güey, no ofender. Se No, puede güey, predecir mira. la historia de todo el pinche universo, que no se pueda predecir la historia de un güey todo pendejo de 80 años, güey. Con una colita acá atrás y que escucha rock en español. Güey, que nació en el barrio, güey. Claro que se puede, Ay, güey. sí, güey. Di mi código postal y mi pendejo, güey. Te pasaste, verga. Ok. Ay, güey, no. No, pues ese es el punto álgido entre nosotros dos.
¿Tú crees que sí se puede? Yo digo que no. Yo digo que es algo tan natural como decir qué hay después de la muerte. O me vas a decir que la ciencia en algún momento va a saber qué hay después de la muerte. Tampoco le interesa a la ciencia eso, Sí, güey. ya sé que no le interesa la ciencia, que eso es algo de la filosofía, güey. Pero así como tú dices, entonces haciendo números y la madre y aquí que la verga, ¿crees que se pueda saber qué hay después de la muerte? Ya me acordé, güey, ya me acordé de lo que me preguntaste. Lo que dijiste de que era como un punto muerto. Ujú. Creo que te dije que nunca ha habido una investigación así específicamente, una investigación científica de ¿existe el destino o no existe el destino? Así como tampoco Pero, la hay. pero me hablaste del gato, ¿no? Del... Me hablaste de del experimento de Schrödinger. Creo que sí se pide ese, güey. Y del gato. Del gato en la caja, güey. Ah, pues O ese era otro tema, güey. Y ya yo enredé digo los que era temas, otro güey. tema, güey, la neta no No alcanzo a tendrá nada que relacionar. ver. No alcanzo a relacionar qué Ok, tiene que ver, güey. ok. Bueno, bueno, güey, a lo que iba, güey, a A lo que huevo, iba. sí. Podcast Eh, chingones. excelentemente preparados, hijos. Una se- Creo que do- sí, 2 semanas de estu- preparación. estudiados. No, ve a lo que iba. Yo te decía que no hay una investigación así de que existe la vida después de la muerte, existe Dios, sino que o sea, con toda la información que ya tenemos, con eso nos podemos ayudar para crear una respuesta lo más acercada posible, conforme a los datos que obtuvimos de la ciencia, pues. En este caso, pues no, yo me estoy ayudando de la probabilidad para explicarte eh, lo que yo opino del destino. Entonces también no sé, refutar algunas cosas de la existencia de Dios por cómo se creó el universo. Es así, pues, no es como que hay una investigación de, de cierto tema, porque pues también eso es trabajo filosófico. Y creo que a eso te referías con que había o sea, con que el destino era eso, pues era como un punto muerto. O capaz yo Sí, también me güey. estoy confundiendo, güey. Sí, güey. Bueno, eso es Güey. todo por hoy, hijos, ya me voy. Ah, ¿ya tan rápido? Estás pendejo, hijo. Todavía queda mucho por qué hablar. Todavía me queda explicarte, güey, cómo es que, cómo es que algo tan natural como lo son las elecciones de los humanos eh, se pueden volver tan normales. Cómo lo que hiciste el día de ayer, que a lo mejor fue algo tan decisivo para ti, si no le tomaste ese simbolismo, para mañana ni te vas a acordar de eso. Pero puede cambiar tu rumbo. Lo que comiste en la mañana, puede que en la noche lo resientas. Lo que le dijiste a tal persona, puede que el siguiente mes esa persona lo siga recordando, pero tú no. El poder de nuestros actos, nuestras palabras y nuestras elecciones es algo que a lo mejor todavía la gente no comprende. Y el cuestionamiento, que ese es otro tema para otro podcast, la gente no se cuestiona las cosas que hace y dice. No se detiene a cuestionarse, a reflexionar siempre. Cada vez nos hacemos más pendejos. Pero cuestionarse lo que haces, el decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué pasó esto y no esto? Si yo quería que pasara esto, pero yo deseaba que pasara esto. ¿Por qué estoy aquí y no estoy allá? Y no estoy en el más allá. O sea, todo eso entra en este tema porque son elecciones. Y las elecciones que tú tomas pueden cambiar tu vida en cualquier momento. Yo te pongo ejemplos. Te pongo el ejemplo de aquella vez que vine de viaje y la madre, como el ejemplo de cuando me cambié la escuela. Porque mi vida hubiera sido muy diferente. A lo mejor son ejemplos muy personales, ¿no? Y cada quien puede poner un ejemplo. Cada quien se puede tener a pensar qué lección he tomado yo que haya cambiado el rumbo de mi vida. Yo te puedo decir esas dos. Y el segundo es más fuerte que el primero. Porque incluso si hubiera tomado el de no cambiar a la escuela, no hubiera pasado el segundo. Porque no hubiera ido a ese viaje, ni hubiera conocido a esa persona.
Entonces, es eso. Yo no creo posible que en algún futuro se pueda estudiar o se pueda descifrar o se pueda probar, contar, enumerar, como le quieras decir, las posibilidades que habían de que esa persona en específico hubiera tomado eso, con todo lo que implica tomar la elección, el tipo de humor, el día que fue, la fecha que fue, las consecuencias y razones del por qué. Que hay cosas tan diminutas que pueden cambiar las cosas. Incluso nos podemos ir al rollo del tiempo. Está el típico rollo de que si te vas al tiempo y cambias algo, no va a ser lo mismo. Pues es obvio, güey. Cualquier cosa diminuta que cambies en tu vida, la ropa que uses, el estilo de peinado que te pongas, el corte que decidas ponerte, güey. Hay muchas cosas que afectan en tu ser y a lo mejor tú no comprendes y a lo mejor yo tampoco no comprendo y a lo mejor nunca se va a comprender lo tan poderoso y tan natural que es eso. A lo mejor podemos filosofar, que es lo que estamos haciendo y es lo que siempre se ha hecho, filosofar sobre la vida, pero entenderla a la perfección, entender el destino, estudiarlo, contarlo y enumerarlo, siento que eso no se va a poder. No, pues es que siendo realistas, pues hablando actualmente con todo lo que tenemos, sí es muy, muy, muy difícil lograr lo que estás diciendo. Nada más para ponerte un ejemplo de, de todo el caos con el que vivimos diariamente. Eh, Conoces pues los péndulos, ¿no? Los péndulos. Sí. Nosotros podemos predecir al 100% cómo se comporta uno. Pero si nosotros tenemos un doble péndulo, de que tenemos un péndulo que va así, y de ese péndulo cuelga otro péndulo, y lo soltamos así, se nos hace más difícil predecir cómo se va a comportar. Capaz en la edición pongo cómo es eso. Y luego si tenemos otro triple péndulo, que no me alcanzan los dedos, pero tenemos otro péndulo acá atrás, acá abajo también. Es imposible nosotros predecir cómo se va a comportar. Entonces, teniendo en cuenta de que con tres, o sea, le estamos añadiendo tres elementos a nuestro experimento, ya no podemos saber qué, ya no podemos predecir cómo se va a comportar. Ahora, imagínate todo lo que comentaste del humor, de, del, de cómo te ves, de cómo te ven las demás personas, de las elecciones que tomas, dependiendo de tu humor, de tus sentimientos. O sea, son muchísimos factores y yo, pues siendo realistas y hablando en la actualidad, es imposible que lo podamos hacer. Pero yo lo que hice anteriormente fue hacer ejercicios mentales. Y los ejercicios mentales nos ayudan muchísimo para entender nuestra realidad. Porque nosotros, ahorita como tú lo estás viendo, es una manera muy humana de ver las cosas. Y el universo no es así, güey. Nosotros tenemos que pensar más allá de nuestra visión humana. Porque estamos muy limitados. Bueno, si te vas a cosas que no entiendes, no hay que pensar como humanos. Bueno, pues, ¿por qué se crearon los dioses? ¿Por qué no entendieron el movimiento de las estrellas? ¿Por qué no entendieron el movimiento del sol y la luna? ¿Por qué no entendieron la noche y el día? Ok, yo te puedo decir también, con mucha realidad, nada es imposible. A lo mejor la ciencia en algún futuro me cae el hocico. Yo no voy a estar vivo a la verga, güey. Capaz ya tengo más de 500 años que me morí. ¿Cuánto tiempo le falta para que la Tierra se acabe? ¿Quién sabe? Ese es mi dilema. A lo mejor y sí se puede saber, pero no creo que vayamos a hacer nosotros. Ni nuestra generación, ni la que viene, ni la que viene. Y yo creo que para cuando llegue esa generación súper así mamalona como nosotros la imaginamos, que a lo mejor ni esa sí es muchísimo mejor, a lo mejor ni siquiera nuestra mente logra captar lo tan superiores que van a ser nuestras futuras 20 generaciones, 30 generaciones. A lo mejor para ese sentido ya la Tierra ya F, ¿sabes? Estamos en otro planeta o a lo mejor ni siquiera nuestro sistema, o sea, ¿sabes? Siento que es algo muy complejo que se dé. Que se puede,
pues va, afirmarlo sería equivocarme y negarlo también sería equivocarme. O sea, te puedo decir de broma, haciéndote joder, decir que no, pero negar o afirmar algo tan cabrón como eso, no. Es Y pues, que te había dicho la vez pasada que en este tipo, en este ejemplo, en este tema, puedes soltar tu imaginación, güey. Tú puedes decir todo lo que tú quieras y capaz sí se hace realidad y capaz no. Porque estamos hablando del futuro. Eh, ujú, entonces tú puedes pensar de que no, güey, sí se va a poder en unos 500 años, se va a poder. Porque ujú. los avances científicos relevantes apenas llevan 200 años. Ah, Dentro de pues no me acuerdo de 500, ese. dentro de 500 años, ¿qué vamos a lograr? Teniendo en Ujú. cuenta que el avance tecnológico crece de manera exponencial, cosa que los humanos no entienden. Porque Yo te contraargumenté de que, ¿cuánto dijiste que tenemos de avance? 200 años. 200 años. ¿Y cuánto, o sea, desde la independencia, güey? No sé, güey, ¿Y cuánto? la revolución industrial, ¿cuándo empezó? ¿La primera, la segunda o la tercera, güey? La primera. La primera fue en 1800 y cacho. Está pues unos 250 años. Mil Menos. ochocientos, sí, más o menos, por ahí. No Sí. recuerdo fechas exactas, pero sí recuerdo los sucesos. Pero ¿cuántos años tiene la Tierra? Básicamente toda la época medieval fue un desavance. ¿Cuántos años estuvimos cegados en religión y creer que la ciencia no era buena? ¿Cuántos años en vez de creer que las pastillas nos hacían bien, nos hacíamos test? Todavía hay gente, ¿no? Que se hace test en vez de tomarse una pastilla o ir con un doctor. Que en vez de, no sé, tener una enfermedad X, o sea, eso no hace mucho. Y más en nuestro país. En este país hace, no sé, épocas de revolución, la gente le daba tifoidea y no iba, no iba con el doctor, iba con un chamán a que le hicieran mucho respeto, ¿no? Las creencias esas. Yo también a veces me pongo de mamador a creer ese tipo de cosas, o no a creer, pero a respetar las demás. Eh, Porque tienen un porqué, güey. No podemos demeritar lo que la gente que no comprende entiende como algo, güey. No te puedes burlar de los mayas por creer en un dragón que vuela y escupe cosas y predice el futuro y lo que no. Porque es el entendimiento que en ese tiempo tenían. Y aún así, hablando de los mayas, Pero sí me ¿cuántos puedo estudios no burlar de los que tenían? creen en la astrología, ¿ok? Actualmente. No mames, esos güeyes. Tienes que ser, tienes que ser Libra. No, no, no. No es cierto, todos los que creen en la astrología son bienvenidos aquí. Este canal es para debatir, para escuchar nuevas ideas y orbitarlas. Yo soy Ofiuco. Él es Libra. Eres Libra, ¿no? Sí. A huevo, sí me sé bueno, muy bien. Ya se me fue el rollo lo que te estaba diciendo. Te estaba diciendo sobre la complejidad de las mentes de las personas también. O sea, hablando, cuando te estaba explicando lo de todo lo que afecta. Ahora imagínate, güey, estoy en la situación en la que tengo que elegir, ¿no? Mi mente me dice algo y estoy pensando y a la vez tengo como tres elecciones en la cabeza, más lo que la elección presente me quiere dar a entender, más lo que obviamente se puede dar a entender. Son cosas muy, muy complejas que yo me detengo a pensar, así como tú, eh, me empiezo a divagar en lo que puede pasar y no puede pasar. Y ojo, estamos hablando del destino pasado, hablamos del destino futuro y se vuelve otro tema. Pero sí, güey, es que a lo que voy es que los avances tecnológicos crecen de manera exponencial. Tuvimos un estancamiento, como dices, en la época medieval y De todo la eso. época medieval hasta todo lo de allá, güey. Sí, pero llegando a la revolución industrial, pues prácticamente empezó el avance tecnológico. ¿Y cuántos años ¿Cuánto, pasaron? 200 cuánto nada le más. costó? ¿Cuánto Eh, le costó a la gente entender que la Tierra no era plana o era cuadrada o era de no, otra no, no. forma, sino que la Tierra era... Eso es un mito muy arraigado en toda la gente y todos los creyentes de Dios Pero, güey, lo refutan. Güey, había gente que sí creía que la Tierra era plana, güey. Todavía hay gente pero, que cree güey, que la es Tierra es que plana, güey. es como un pinche efecto Mandela, güey, porque la Tierra plana o sea, se sabía que la Tierra era redonda desde tiempos de antes de Cristo, pues desde la antigua Grecia, porque lo Mm, comprobaron, o sea, Eratóstenes fue el primero en comprobar que la Tierra era redonda. Y de hecho, mm.
Em, no sé por qué, pero la gente dice que cuando Colón descubrió América pensaban que la Tierra era plana, cuando no era así. O sea, Ah, no. eh, ellos pensaban que iban a llegar a la India. O sea, que era otra Ujú. ruta para Sí, llegar a sí, la sí, sí, India. sí. Porque Porque ya no sabían sabían que que la Tierra... habían. Y es que, o sea, yo sé que este mito está muy Sí, arraigado eso. porque una persona testigo de Jehová me dijo que cómo era posible que en la Biblia ya se decía desde muchísimo antes que la Tierra era redonda y que en tiempos de Colón se creía que la Tierra era plana, cuando no. O sea, desde siempre se sabía que la Tierra era redonda. Y pues no sé por qué surgió no Pero sé, ese mito. sí había mucha gente que pensaba que la Tierra era plana, güey. Si lo sigue Fíjate que habiendo ahorita, güey. creo que había menos que ahora, güey. O que esa es una afirmación muy fuerte que pues no te la puedo negar porque pues no tengo tanto conocimiento al respecto. No, pues yo tampoco. Yo creyera, yo creyera que sí. Pero sí, lo del descubrimiento de América sí está muy pendejo, ¿no? Es gente que no se pone a investigar qué pedo. Yo sí me puse a investigar hace como un año, yo creo. Y sí descubrí eso. Que en esas fechas, por lo menos Colón, el güey él no creía que la Tierra fuera plana, güey. Simplemente el vato no sabía que había un pedazo de tierra que dividiera el mar Sí. y que no le llevaba a India, güey. Que lo llevara a otro continente. Pero pues hubo un bloque enorme de muchos años de perdición científica. Hubo un avance a partir de la revolución industrial. Tú me dijiste en esa charla también que en este momento estamos en un bloque, sí, en un estanque de la ciencia. Y yo te digo, ¿cuánto va a durar? Si en su momento duró muchísimos años, ¿cuánto le puede durar a este? Somos seres humanos que, por una parte, ya crecimos con una tecnología muy vasta, que desde chiquitos ya sabemos utilizar cosas como los smartphones y demás, pero a la vez somos güeyes que tenemos un chingo de pedos en la mente y de que no podemos llegar hasta los 30 sin querernos matar. Hablando de otra gente, no, yo, pues, no. Eh, somos humanos con pros y contras, mucho mejores que antes, claramente, pero con nuestros pedos. ¿Y cuánto le puede durar a la ciencia salirte de este bloque en pleno de también incluso una crisis sanitaria como la que vivimos hoy en día? Mira, ¿Cuánto van a tener el tiempo? Ajá. estamos en un bloqueo, pero en cuestiones físicas, pues. Eh, ahorita estamos en un problema pues muy grande en la física teórica, porque no se pueden unificar los dos mundos, o sea, el mundo macroscópico y el mundo microscópico no lo podemos unir prácticamente. Ujú. Pero en cuestiones tecnológicas, en otras ciencias como no sé, las ciencias sociales, güey, la biología, cada minuto se hacen avances grandísimos y, y en cuestiones tecnológicas pues aún más. O sea, ahorita no estamos en un bloqueo y estamos, creo yo que es la mejor época de toda la humanidad, porque hay paz Ujú. en la mayoría de los países, hay Ujú. la calidad de vida, pues estamos en el pico máximo No, histórico de la calidad de vida. Entonces no lo considero un bloqueo. Es un bloqueo pues en cuestiones físicas, pero en cuestiones tecnológicas no. Cuestiones tecnológicas, no sé, güey, por eso te digo que en 100 años no me puedo imaginar qué es lo que podríamos o cómo podría ser el mundo dentro de 100 años porque no sé, yo digo que a nosotros nos va a tocar un avance muy 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 grande que ahorita no podemos pensarlo. Por eso te digo que dentro de 500 ¿tú años crees? sí, sí, o sea, ¿Tú ahorita crees tú crees que a nuestra generación, la que nació en el 2000, que ahorita tenemos entre 17 y 22 años, más o menos, ¿crees que a ellos, a nosotros nos toque un avance tan cabrón? sí. A las generaciones pasadas, ¿qué invento o qué cosa les pudo pasar así que tú digas, no manches? ¿El internet? Puede ser uno. Pues sí, la generación de nuestros padres, por ejemplo, el internet. Ujú. Ellos no, o sea, imaginaban carros voladores.
no ha pasado. Sí. Pero Ujú. no se imaginaban que el internet fuera algo tan grande como lo es ahora. Ujú. Y siento que eso nos va a pasar a nosotros, pues que vamos a ver al pasado y vamos a recordar qué es lo que pensábamos y vamos a decir, a la bestia, esto es otro pedo. Es demasiado. Yo que no. A nuestra generación no. Yo que a nuestros nietos sí. Tenemos nietos, ¿no? Yo que a nuestros nietos sí. A nosotros, sí, mira, yo no sé por qué, güey, sin mucho conocimiento respecto a todos los temas mundiales, sí siento que vamos a vivir un estanque en donde no va a haber ese gran así, uff, de aquí a 100 años. Después de 100 años, yo sí siento que a nuestros nietos o bisnietos sí les va a tocar un cambio radical. Así como nosotros no nos imaginamos vivir en la época de nuestros bisabuelos, siento que así va a ser. Ok, ya te entendí. Mm. Puede ser, puede ser. Sí, no, o sea, inventos y cambios, o sea, cada rato, güey. O sea, simplemente a nuestros papás les tocó en el internet, les tocó televisión a color, les tocó el touch, les tocó, ahorita a huevo les va a tocar, depende de la edad de los padres de cada quien, bueno, autos sin gasolina, que eso es también algo como de que, güey, en su tiempo era como que ¿cómo? El auto es de gasolina y te chingas, ¿sabes? También ahorita, hace ya meses leí autos que se manejan solos. Sí. Todo eso, o sea, esos inventos sí, pero es un invento radical que tú digas, hay un antes y un después. Como lo es el internet, hay un antes y un después del internet. Pues es el que dijiste, güey, que los carros se manejen solos. Tú solo imagínate que absolutamente todos los carros que ves en la calle se Mm, manejen solos, güey. Y que sea como, o sea, que prácticamente la ubicación de cada carro y lo que va a hacer cada carro estén en mm. una nube. Entonces los accidentes de tráfico casi no van a ocurrir porque todos los demás carros ya van a saber, o sea, todas las demás inteligencias artificiales ya van a saber que un carro, por ejemplo, está fallando o va a fallar o tiene una probabilidad de fallar. ¿Sabes? Otro invento o algo que eso sí ya nos tocó a nosotros, pero que en su momento yo recuerdo que mi papá llegó a expresar así como de que, ¿cuándo en mi vida imaginar esto? Taxis, las aplicaciones de taxis, güey, mediante celulares. Güeyes tenían años. O sea, ¿cuánto tiempo lleva existiendo el taxi tradicional? ¿Desde qué épocas existe alguien que su servicio es llevarte a un lado? Y que ahora sea desde un smartphone. Era como que nos tocó a nosotros, claramente. Eso apareció en cuando, 2014, Sí, 2011. es reciente. Es reciente. Pero sí, se puede decir que es la primera cosa nueva que nos tocó, junto con el touch. Porque ya existían los celulares, ya existe el internet. Las redes sociales, pues teníamos un Las avance. redes, Yo crecí con sí, tenemos Messenger, un avance. crecí con Sí, sí, sí. Messenger, crecí con... Sí, sí, sí. No, eso fueron de los millennials. Los millennials sí tuvieron que haber crecido con. Pero nosotros, centennials, touch y taxis. Es como que lo que más cabrón ha pasado. O otra cosa que se te ocurra que haya pasado, que haya como que, ajá, antes y un después. Pues ahorita no se me ocurre nada, pero debe de haber. Cris- Cristiano Ronaldo, güey. Es cierto, güey. Sí, o sea, es el No, bicho, sí, güey. güey, no. O Pasado de sea, lanza, güey. güey, a mi bisabuelo no le tocó el bicho, güey. Güey, ¿sabes qué, güey? Un ¿Qué, equipo güey? de fútbol en primera de Mazatlán, güey. No mames, güey. O sea, güey, mi Eso abuelo, es güey, otro en pedo, mi güey. vida, güey. Él decía beisboleros y se chingan. ¿Y quién los vio ahorita, güey? O sea, güey, Maradona en Culiacán, güey. O sea, ¿quién iba a pensar que iba a pasar eso, güey? O sea, el Diego, güey. El Diego, güey. En Ay. Culiacán, güey. Pisteando en el clásico, güey. Güey, eso. Cristian, cállate, no hables de Maradona. Tú no sabes que era un violador. Cancelado, cancelado. Pinche machito hablando de fútbol, ¿verdad? Siempre. Hijo de tu puta madre. Nos desviamos del tema, Daniel. Pero esto Creo es que parte sí. de. Orbitando ondas con el venezolano Cristian Zárate. Es parte del podcast, güey.
que mutemos del tema, güey. Que nos vayamos entrando en los temas universales, güey. Pues también no era un tema muy largo, o sea, era un tema como que conciso. Este güey es pro ciencia, yo soy pro, humanismo. ¿O cómo le podría Güey, decir es mi que hay una pequeña postura? diferencia entre tú y yo, güey. O sea, tú nomás te quedas en el pensamiento humano, güey, y yo trasciendo, güey. ¿Sí sabes? O sea, es que tu cabeza no te da para más. Déjame Sí, adivinar. güey. Comunicación, ¿verdad? Sí, güey. Ay, no. Mínimo, a mí sí me sirve la licenciatura, hijo de tu puta madre. Que güey, me tengo que ofender, me tengo que reír. Este vato, güey, no, bueno, ya no hay que iniciar una pelea, güey. ¿Cuánto llevamos, Daniel? No Que sé, yo güey. tengo 19, güey. Yo tengo 19 de batería, güey. O sea, apagar este pedo en cualquier Una momento. hora, ¿Cuánto güey, tenemos? exacto, una hora exacta. Una hora exacta, güey. Sí, una hora con 2 minutos. Digo que hasta aquí, ¿no? Pues Ya no estuvo. tenemos mucho. A menos de que propongas un tema dentro de la mesa que tenga que ver con el destino, güey. Ya hablamos de las diferentes alteraciones de destino. Hablamos de en sí qué es el destino. Pusimos 2 ejemplos muy buenos, más otros 2 personales. Y hablamos ya esta última parte, esta última media hora, creo yo. Ubicamos muchos más temas diversos. Porque Pues pues, no nos sé, güey, desviamos. una pequeña. Algo que les quiero decir a todos, queridos compañeros, que tú lo dijiste, que no estamos conscientes del impacto que van a tener las decisiones en nosotros y en las demás personas. Y es un ejercicio muy bueno sentarte a pensar en todo lo que has hecho en el pasado y cómo afectó en lo que eres y en lo que estás ahorita. Eh, Cuestionarse, güey. Hace semanas, ya había iniciado el año, tuve una plática con una amiga y ella me dijo eso, güey. Me dijo, cuestiónate las cosas que haces, cuestiónate lo que piensas, cuestiónate lo que decides y cuestiónate lo que tienes y lo que no has tenido. O sea, cuestiónate todo, güey. O sea, muchos te lo dicen. No, no te quedes con un solo punto de vista, pero muy pocos lo hacemos. Háganlo, cuestiónense, vean lo que hacen y lo que no hacen, y lo que pueden hacer, y lo que les ha pasado y lo que no les pasa y por qué les pasó, y pónganse a pensar por qué les pasó. Por eso llegamos a este tema, porque yo me puse a pensar, "Verga, güey, ¿qué hubiera pasado, güey, si yo hubiera dicho nada y no me bajo del camión? ¿Qué hubiera pasado si yo me quedo en esa escuela?" Y me pongo a imaginar un poco lo que hubiera sido mi vida. Y digo, este pedo es un cambio muy radical. Todos hemos tenido, a lo mejor tú también. ¿Tú te acuerdas de algo que tú hayas dicho? Que tú te acuerdas y digas, no manches, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera decidido esto, no estuviera aquí o estuviera haciendo otras cosas o no sé. no, pues sí, todos. Todos, Es es de ley. obvio, o sea, tú solo piensas en esa cosa que no hiciste o que hiciste, que te arrepientes o que O te sabes que cambió, enorgullezcas. o te enorgullezcas o que sabes que cambió tu vida por completo. Y la primera cosa que te viene a la mente es en eso piensa. Piensa y remótate más atrás y ve qué es lo que pensabas, qué es lo que sentías en ese momento y pregúntate por qué. O sea, nunca has visto el programa. Es un programa muy culto, güey. Es El punto que cambió mi destino, güey. De Gustavo Adolfo Infante, güey. No, ¿No sabes quién es, güey? no, güey. Ay, güey. Te hubiera reído, güey. Es un entrevistador de chismes, güey, que tiene un programa que invita gente. Y así se llama el programa, güey. Me acordé de eso. Pero sí, eso. Esa es la tarea del podcast, güey. Cuestionarse, güey. No ver el programa de Gustavo Adolfo Infante, güey. No es un asco ese vato, güey. Pero cuestionarse. Cuestionense lo que hagan, lo que no hacen y lo que pueden hacer. Es lo mejor que pueden hacer en esta vida. A lo mejor y sirve y no Sí, cometen errores. yo sé que pueden pensar de que, ¿de qué te sirve recordar el pasado? Lo que es, lo que fue ya fue y lo que es lo que importa, No, no, güey. Esa pero gente está no, pendeja, güey. tranquilo, güey. Yo pensaba así hace unos 6 meses. No, no, no.
Pero no, sí te ayuda muchísimo porque, o sea, no, tú vives tu vida sin conocerte hasta que te pones a pensar por qué haces las cosas. Porque si no sabes por qué haces las cosas, en realidad no te conoces. Entonces, Sí, eso es algo tienes... eso es algo que pasa por la pubertad. O que la mayoría pasa por la pubertad. O que se aconseja, quiero pensar, que se haga en la pubertad. Porque es cuando creas tu personalidad, es cuando construyes tu forma de ser, es cuando te das cuenta de lo que eres y lo que no eres. Y eso es algo muy importante. O sea, ¿por qué haces las cosas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué reaccionas así al hacer esto? ¿Por qué no reaccionas así? ¿Por qué aquí así, aquí no? Son complejidades del ser humano. El ser humano es muy complejo. Eso es algo que está, o sea, es algo así de ley. Si tú Es muy, conoces, si tú estás consciente de por qué hiciste las cosas que hiciste, por qué sentiste las cosas que sentiste, te va a ayudar muchísimo a tu presente y a tu futuro. Te va a ayudar muchísimo a afrontar las cuestiones que vayan apareciendo a lo largo de tu vida y se te va a hacer muy fácil el camino si te conoces. o a lo mejor nunca te conoces y vives sin conocerte. O a lo mejor siempre estás orbitando la idea. Tenía que hacerlo, güey, no lo hice en todo. Me da risa porque puse mi prentota, güey, puse orbitando la idea. Bueno, ya, güey, ya, mucho choreo, mucha puñeta mental. Ya va a ser la 1 de la mañana, güey. Y mañana tengo escuela, güey. 1 de la Y mañana con Daniel Serrano la y ciencia, Cristian Zárate. la ciencia de la comunicación es una carrera muy difícil, güey, muy ardua, así que tengo que, no como tú que nomás haces, ¿qué haces tú? Ver el pinche cielo, güey. Y Sí, ya güey. es todo lo que haces. De Y hecho, ya, güey. tengo examen mañana, güey. Tengo que ver el cielo por media hora. Sí, ¿verdad? Ese es tu examen, estar 9 horas así, güey, viendo Ah, el cielo, de güey. hecho, güey, Ah, esa acaba, estrella brilla más. Me lo acaba de apuntas, güey. pasar la Estación Espacial Internacional, güey, y de tarea me dejaron verla, güey. Y ya, güey. Tienes que ver. ¿Es Ya, neta, güey? sí, güey, ya con eso pasé, güey, la materia. Era todo. Ah, No hice nada en todo el sí. No, semestre. yo sí tengo que hacer cosas difíciles, güey, como cosas muy difíciles, güey, ¿sabes? Como estudiar un guión, hacer la estructura de un cuento, saber expresar una fotografía. Tú no haces eso, güey. Tú nomás ves el cielo, güey, y ya, güey. Has de creer en los ovnis, güey. Ah, sí, güey. ¿Sí, no? Mucho, güey. Sí, sí, sí. De Si hecho, crees en los extraterrestres. tengo, Los extraterrestres. tengo ahí un póster, güey, de extraterrestres. No mames. Qué cabrón, ¿eh? ¿Quieres verlo? Sí, güey. Sí. Hijo de tu puta madre. Bueno, ya. Algo que le tengas que decir a nuestro público bello, que son 200 personas del capítulo anterior. Y hay que darle gracias a la gente porque Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, tuvimos casi 10 horas de visualizaciones. ¿Tenemos cuánto ahorita? 250 visualizaciones en el video anterior. 220, algo así. Yo esperaba, Ajá. me esperaba muchísimo menos, así que sí, Esperamos muchísimo. primero que nada, si estás escuchando esto, muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Y, güey, si nos toleraste todo este tiempo, la neta, qué huevos los tuyos de andar escuchándonos. Y neta, qué hueva, Estamos, vete a hacer algo mejor con tu vida, sí, la o sea, neta. que 1 hora escuchando al Cerati y al Serrano, ¿qué te pasa a ti en la vida, güey? Sí. Estamos No, muy si quieres, güeyes. háblame por WhatsApp y dime qué problemas tienes, porque sí debes de tener algún problema si llegaste hasta aquí, hasta el final, la neta. Te conseguimos el psicólogo, la Sí. neta. Lo menos que podemos hacer. No, ya, no, ya, hay que dar las gracias al Señor. Y no, ya, hay que dar las gracias a toda la gente por haber visto el podcast. Porque hubo mucha gente, no sé si a ti, pero a mí sí. De que, oye, la neta, rifados, güey. Te ves bien guapo y así. O sea, si hubo gente que, no, ya es en serio, güey. Si hubo gente que sí apoyó el proyecto, güey. Que sí dijo, me gusta, no, es que están bien puñetas, háganlo bien, háganlo mejor. Sí, creo que No, sí. yo siento que esto va a tener un poquito mejor de calidad porque las camarillas, los dos con micrófonos, Ujú. se No, escucha, sí, se escucha bien. semana tras semana vamos a pretender mejorar hasta llegar a un punto en donde
en donde, pues sí, seamos los mejores en el podcast. Porque si vamos a hacer esto, vamos a ser los mejores, Daniel, güey. Yo quiero mentalidad de... Ajá. A mí Roberto Martínez y Jacobo Wong me la van a... Ajá, ya sabes. Bueno, chicos, muchas gracias. Con esto terminamos. Muchas gracias por haber visto el podcast anterior, por haber visto este podcast. Suscríbanse si lo están viendo en Facebook, esta parte final también. Si están viendo en Instagram, si nos están escuchando en Spotify, que ya lo tienes que subir a Spotify, Daniel, no te pases de verga, güey. Sí, bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Daniel, por esta plática. Siempre hay que agradecernos por escucharnos y contraargumentarnos. Pues ya nada más que decir. No, muchas gracias, querido Cristian. Me divertí mucho, güey. Me divertí. Igual que yo pensé que iba a estar un poquito más aburrido porque ya hemos tenido esta conversación antes, como 3 veces. Pero no, la neta me divertí mucho, güey. Y la seguiremos teniendo, güey. Siento que sí. Hasta el infinito. Y la orbitación de la idea. No, vamos, ya córtalo, ya me dio pena. Sale pa. Sale. Besos.